Vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago. Por eso, si lo visitas, llévate tu basura o deposítala en los contenedores habilitados a lo largo del recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo. Guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar, solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro que damos mañana es Zona Ciega, de Lina Meruane, una serie de 3 ensayos donde Lina Meruane vuelve al tema de la visión y las metáforas y analogías con la vida que han generado desde que su premiada novela Sangre en el Ojo fuera tan galardonada. Lina Meruane, Zona Ciega, está ya disponible, ya saben, concurse, mañana se entrega. Y estamos con el segundo panel de este día miércoles y está con nosotros Juan Francisco Lagos. ¿Cómo estás, José Francisco? José Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y Paulina Bodanovich, ¿cómo estás tú, Paulina? Hola, buenos días, Fernando. Bien, gracias. Bueno, está todo bien sacudido en términos políticos. Hay... ¿algo que te parezca a ti relevante, José Francisco, que merezca ser puesto así como tema central, como si hoy día dijéramos, a ver, qué es relevante hoy día o qué relevancia está tomando algún tema hoy día que la semana pasada no estaba tan claro? ¿Cuál sería ese tema, José Francisco? A mí me parece muy relevante lo que hicieron 34 constituyentes ayer, que varios eran de la lista del pueblo, si bien no eran todos ni de la lista del pueblo, ni todos los miembros de la lista del pueblo, plantearon junto a otros constituyentes electos de los cupos o escaños reservados estas garantías democráticas que incluyen, entre otras cosas, el no respetar el acuerdo de la paz que dio inicio a este proceso constituyente. A mí me parece que eso no estaba tan definido la semana pasada porque no sabíamos las consecuencias concretas de lo que iba a tener las cosas que dijeron en la campaña, pero esto es un esbozo que es bastante preocupante porque esto nos deja una deriva completa respecto a cómo va a ir este proceso constituyente, sobre todo en consideración a los límites que se le pusieron en el acuerdo del 15 de noviembre y que el fondo fue el plebiscitado, el respetar la garantía de los derechos de las personas, respetar los tratados internacionales y en el fondo que se garantizara la estabilidad institucional. Yo creo que en la medida que sigan avanzando este tipo de ideas, que alguna parte de la centroizquierda también ha coqueteado con esto, obviamente podría llegar a ser preocupante o tener consecuencias más graves de avanzar esta idea. Sí, ahora sobre ideas, yo creo que vamos a tener, pero una cantidad enorme de ideas puestas durante todo el proceso constituyente. Hay ciertas cosas que desde un punto de vista práctico no pueden ser solamente dejadas las ideas porque hay convenios específicos suscritos por el país y desde ese punto de vista los tratados uno podrá decir que los quiere revisar todos o quiere tratarlo, pero lo más probable, no digo que vaya a suceder, pero lo más probable es que finalmente se allane el mecanismo a por lo menos una serie de tratados vigentes que básicamente se respeten porque eso es anterior incluso a las constituciones de los países. Pero es interesante lo que tú planteas, José Francisco, porque, de alguna manera surge la discusión sobre, a ver, cuáles son los alcances, los límites sobre la base de los cuales personas elegidas por la ciudadanía para escoger y redactar un texto constitucional
puedan referirse a ello y puedan iniciar todo tipo de discusiones sobre ideas que ahí surjan. Tampoco me parece a mí que esto sea una cosa donde básicamente hay que hablar de puras cosas menores. ¿Cuáles son los límites para hablar sobre una nueva constitución cuando hay que escribir una nueva constitución, Paulina? Sí, mira, creo que el tema de los límites aquí, quienes son convencionales lo son precisamente en virtud del acuerdo del 15 de noviembre, de un proceso constituyente que se inicia con esas reglas, y creo que es muy nocivo para el proceso que se inicia que se esté cuestionando desde ya su origen y las reglas que deben aplicarse. Los límites están dados por los tratados internacionales, por respetar el mismo procedimiento que esta Constitución fijó, porque aquí no estamos en un proceso constituyente donde no exista una Constitución vigente. Hay una Constitución que nos puede gustar o no gustar, pero que en definitiva, en virtud de esa Constitución que se modificó para llevar a cabo este proceso, están los constituyentes. Entonces ya que haya un grupo que no es pequeño, son más de 30 constituyentes que están objetando desde ya las competencias, las reglas, creo que abre un escenario nocivo para el proceso, porque no nos permite enfocarnos en lo de fondo, que es en definitiva cómo vamos a hacer una nueva constitución, cómo se van a tomar esos acuerdos. O sea, recordemos que la primera discusión que tienen que sostener los constituyentes y las constituyentes es acerca del reglamento. Y si ya hay quienes dicen que hay que estar fuera de toda regla, me parece que va a ser bien difícil poder llegar a acuerdos, y si nos vamos a desgastar en meses en tratar de tener un reglamento siquiera, no se ve cómo vamos a avanzar en los temas de fondo. Entonces, me parece que en cualquier Estado de Derecho hay que partir porque todos, y más aún aquellos que tienen cargos de responsabilidad popular, respeten las reglas y jueguen de acuerdo a ellas. Sí, eso me parece también de perogrullo. Ahora, en procesos inéditos, uno a veces espera que de pronto se pongan muy creativos algunos de los actores, pero son 155 constituyentes, tienen que decidir sobre la base de quórums bastante amplio. La posibilidad de que la ciudadanía rechace esta nueva constitución hace de que se vuelva a la antigua constitución, a la que está vigente hoy día, lo que es básicamente decir hicimos todo esto para volver a la constitución de 1980 con sus mejoras, lo que pareciera que no se avanzó nada. Así que yo tengo la impresión, entendiendo que hay espacios cuando el entusiasmo de la victoria genera una serie de cosas para plantear un montón de situaciones que pronto va a haber, y yo tengo la impresión que va a haber y he visto también a otras personas de las mismas listas del pueblo, de las mismas listas que hablan del diálogo y hablan de, por cierto, modificar un montón de cosas, porque se necesitan ser modificadas sin duda, si no, no estaríamos en esto, pero no con un principio rupturista que eventualmente pueda terminar en que la gente decida tener mejor lo que la constitución que tenía antes de la nueva. Eso sí que sería un desastre, creo yo, por lo menos para el sector que mayoritariamente puso constituyentes o sea, haber hecho en eso, claro. Hacer todo este ejercicio de acuerdo, de elecciones en medio de la pandemia, para finalmente terminar rechazando o no teniendo un proyecto siquiera que sea viable de votar y ser aprobado, bueno, finalmente sería desastroso, porque además la Constitución del 80, cuya principal crítica es la falta de legitimidad por haber sido dictada en condiciones totalmente antidemocráticas, sin registros electorales, sin todo lo que sabemos en el año 80, finalmente terminaría validada por este procedimiento. Por lo tanto, ese ya es el peor de los mundos. José Francisco, y dentro de lo que tú ves en tu sector, después de la cuenta pública, después del golpe del matrimonio igualitario,
esta, yo le llamo compensación que le hizo a Joaquín Lavín llevando el IFE universal a ser voceado y declarado en la Municipalidad de Las Condes con él como único alcalde o como único candidato presidencial, ¿ya supera todo lo que pasó y todas las cosas que se dijeron o no? Yo creo que no. Ahora, yo la semana pasada lo dije también, que no iban a haber consecuencias tan graves, es decir, no se iba a quebrar la coalición, y probablemente tampoco iban a haber renuncias, pero claro que deja una especie de ambiente que quedó enrarecido principalmente dentro de la coalición por las señales que están hablando los candidatos a presidenciales. Yo creo que ha habido demasiado mensaje cruzado entre uno y otro, principalmente fomentando el conflicto. Yo creo que el mensaje presidencial agudizó eso. Obviamente la política son señales, si uno ve el detalle de la presentación del IFE, claro, uno podría decir no es la presentación oficial, sino que simplemente una invitación a postular con un alcalde que en la comuna es de las personas que menos tienen en el registro social de hogares, pero claro, yo creo que lo que se está haciendo es intentar aminorar los costos de un conflicto que evidentemente se generó. Por eso a mí también me llamaron tanto la atención las palabras del vocero del gobierno en Tolerancia Cero el domingo, como si no se hubiera generado ningún conflicto, cuando evidentemente se están dando señales para aminorar los efectos de ese conflicto. Entonces, ¿por qué habría que dar este tipo de señales si es que no se produjo ninguno aparentemente? Y yo creo que la primaria va a permitir, tener primarias legales va a permitir resolver estos conflictos en un plazo determinado. Eso es una muy buena señal en cuanto a la coalición. Es decir, después del día de la primaria, estos conflictos deberían aminorarse sostenidamente. Y yo creo que ese es el desafío que tiene Chile hoy día, que este proceso sea lo menos como el conflictivo posible, de manera que no queden cicatrices muy grandes de cara a lo que viene, que es pararse frente a una eventual candidatura o de Daniel Jadwe o de Gabriel Boric, que son hoy día uno de los mejores posicionados. Sí, bueno, hay un lote de consecuencias que hubo a partir de esa cuenta pública, José Francisco, y palabras muy fuertes. Cuando le dicen traidor al presidente, no puede, eso en cualquier coalición no puede quedar así. De hecho, cuando hubo una situación, no te digo que nunca le dijeron traidora a la presidenta Bachelet, pero cuando hubo una desafección de un sector muy fuerte de su gobierno, el de la nueva mayoría, tú notabas inmediatamente que ya no había sustancia lo suficientemente, yo te diría, densa como para poder sostener un gobierno en las propiedades que había tenido al principio con un ímpetu gigantesco, tal cual como lo tuvo también el presidente al principio en esta segunda administración. Y por lo tanto surgió como signo, si tú quieres, de esa situación media patética y media famélica de apoyo al final, el que 3 días antes de que terminara o 4 días antes de que terminara el gobierno se presenta un proyecto de constitución después de haber hecho cabildos y todas las cosas que no dieron cuenta de nada. Casi un ejercicio para hacerlo. Y eso en gran medida sucede porque se desmembrana las alianzas y la épica al interior de la coalición, un poco como puede estar pasando después de que le dicen traidor al presidente. Bueno, yo creo que, mira, la entrevista que dio la diputada Paulina Núñez en el Mercurio el domingo, a mí me llamó la atención un párrafo que decía que el gobierno ha tratado con más cariño a algunos, pero después decía y debiera tratarlos con el mismo cariño a todos, porque todos somos la misma coalición, a todos los candidatos se refería. Entonces, claramente haciendo un llamado al intervencionismo electoral, que me parece de extrema gravedad, pero parece que esas frases pasaron un poco
desapercibidas para el resto. Y al otro día tenemos a Lavín explicando, el que no tiene precisamente el público objetivo al que va dirigido el IFE, explicando en una pizarra un proyecto de ley para aparentemente hacerle ese cariño que reclamaba la diputada, como en el fondo que no se note que quiere más a uno que a otro, ya que se le había atribuido que este tema del matrimonio igualitario podría beneficiar a Sichel o eventualmente a otros candidatos. Entonces, sí, a Desbordes y a Briones, claro. Claro, el gobierno no puede estar haciendo cariño, el gobierno tiene que tratar de gobernar. Ya estamos en un estado en que realmente, ¿para qué nos vamos a seguir refiriendo al tema sanitario, donde ya realmente lo que habla el doctor París, lo que se dice, ya carece de toda lógica? Entonces yo creo que si el gobierno no se preocupa de gobernar y de hacer viable lo poco que queda de tiempo, y va a estar haciéndole cariño a los candidatos y nos vamos a empezar a llenar de denuncias a la Contraloría, incluso ahí el Contralorito salía echado para atrás en un sillón diciendo aquí estamos esperando las denuncias. O sea, ¿en qué país nos estamos convirtiendo desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad? Entonces, cuando se reclama esta falta de respeto a la institucionalidad por parte de los convencionales, yo también la reclamo y la comparto, pero también la reclamo respecto del gobierno. El primer órgano que está llamado a respetar la institucionalidad es el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República anda sin mascarilla y después no recibe sanción, eso es un ejemplo. Y de ahí vamos subiendo, porque finalmente el primero tiene que dar el ejemplo. Entonces, creo que estamos en un escenario donde esta conducción del gobierno se está confundiendo con la conducción de la alianza de gobierno y finalmente el presidente da muestra de que no conduce ni una ni otra cosa. Sí, ahora convengamos una cosa que no ayuda tampoco a la derecha, pero para nada, a la coalición de gobierno. No te ayuda la derecha, José Francisco, cuando tú tienes un diputado que dice que hay que sacar todos los fondos de las AFP porque se viene encima una elección donde te van a arrasar. Cuando Francisco Chaguán te plantea que es ahora urgente aliarse con la ex Concertación porque se viene un tsunami de votación favorable a la izquierda. O sea, si esas son tus anticipaciones de lo que se viene, qué cosa más yo lo digo sarcásticamente, por cierto, estimulante para todos los candidatos, digamos. Están ya decretándolos absolutamente perdedores. ¿Es tan así, crees tú, que es lo que se está conversando, José Francisco? Yo creo que el problema es de organización interna porque cada uno está haciendo lo que quiere. Y el gran problema es que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Yo vuelvo atrás respecto al punto de la institucionalidad. Sí. A mí me parece urgente que se recupere el respeto por la institucionalidad de parte de todos. Si el gobierno está infringiendo la institucionalidad, también debería respetarla. Si la oposición la está haciendo, que lo ha hecho de partida con los retiros, también debería respetar la institucionalidad. Si los convencionales lo están haciendo, también deberían respetar la institucionalidad. Es decir, esto es un mea culpa, a mí me parece que tiene que hacer toda la clase política actual, y hay que hacerlo en serio, sino porque hoy día cuando le estamos exigiendo a las personas con tanto énfasis que cumplan las normas sanitarias, ¿cómo se la pueden estar diciendo a la vez los políticos que ellos mismos las dejan de cumplir? Y yo ahí sería también cuidadoso con los mensajes que damos, porque cuando Paulina dice, oye, al doctor Enrique París ya no se le puede creer nada porque no es confiable, bueno, esa es una posición, pero es una opinión. O sea, hay personas que están muy metidas en el manejo de la pandemia o al menos saben del tema, o estuvieron metidos en la mesa social, que piensan distinto a las opiniones que ha dado el Colegio Médico, por ejemplo. Ayer, en esta misma radio, el rector Sánchez dio una opinión distinta. Entonces, cuando se dan esos mensajes que no se le puede creer a la autoridad sanitaria, y después la ciudadanía tiene que respetar las normas, evidentemente se produce un conflicto. Y yo creo que lo último, respecto a las decisiones políticas que se han tomado, yo apuntaría a un exceso de iniciativa personal de los miembros de la coalición. A mí me parece que esto lo hemos visto hace mucho tiempo, antes del estallido social con algunos diputados. Yo creo que urge trabajar en la gobernanza de Chile Vamos, en los miembros electos sobre todo de la coalición. Primero por lealtad también
al proyecto político que tenemos para el futuro. Y segundo, por el ideario de las personas que los llevaron a donde están. Ellos no son dueños absolutos de sus escaños ni tienen un cheque en blanco para hacer lo que ellos quieran. Ellos responden a una coalición, son parte de un proyecto colectivo y deberían dar líneas o señales en esa línea también. Yo creo que el proyecto del retiro del 100% es una jugada política, pero que evidentemente tiene complejidades. O sea, yo todavía soy incapaz de decir si eso es absolutamente bueno o malo dadas las circunstancias. Si nadie va a respetar la institucionalidad de aquí en más, yo creo que podría ser una buena idea. Si nos comprometemos a que hay que respetar la institucionalidad, que no se deben permitir los retiros, independientemente de las circunstancias, que los fondos son inexpropiables, obviamente eso daría tranquilidad y yo desistiría de una idea como el retiro de los 100%, que me parece que va a perjudicar sí o sí a los fondos y a las pensiones de los chilenos. Bueno, pero el caso es que tenemos elecciones este fin de semana, donde mucha gente no sabe, pero la elección la segunda vuelta no es exclusivamente la región metropolitana, son 13 regiones donde hay segunda vuelta de gobernadores regionales. 13 de 16. Y sin embargo, por Dios, que acapara prensa Santiago en ese sentido, y particularmente la región metropolitana. Ahora, es vistosa la competencia entre Karina Oliva y Claudio Rego. Son dos personas que simbolizan una situación política que ha estado mucho tiempo en todos los vericuetos políticos, y otra que irrumpió a través del Frente Amplio hace pocos años. Pero el mapa de las gobernaciones regionales es mucho más amplio que la región metropolitana, Paulina. Por supuesto, pero como siempre Santiago se come a Chile, pues entonces se habla solo de esta elección. De hecho en redes sociales hay muchos reclamos y bueno, y cuando uno habla con las personas de distintas regiones hay interés, sobre todo para quienes no son de Santiago, porque ven en esto la primera oportunidad de empezar a trabajar en serio en la descentralización, en instalar este cargo que costó también. Recordemos aprobar la ley presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet, luego que este gobierno la quisiera finalmente implementarla y llamar a elecciones. Recordemos que hasta el último momento la derecha trató de que esta elección no se llevara a cabo, aduciendo distintos motivos. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que empecemos a descentralizar Chile en serio. Y en el caso particular de Santiago, claro, es vistoso como dices tú, pero finalmente esto de polarizar y de poner todas las cosas en blanco y negro, que es propio de la política hoy día y sin idea, es como guiarnos solo por el titular, por la foto y por el dicho. Entonces yo creo que la política hoy día está tan tergiversado todo, que es tal vez la única actividad donde la gente valora y prefiere o se piensa que prefieren la inexperiencia. Entonces, si yo me voy a operar una rodilla, prefiero ir donde un médico que tenga experiencia, que haya estudiado harto, que ojalá tenga estudio de posgrado y que tenga experiencia. Sin embargo, en la política pareciera que la novedad es lo que la lleva, como se diría, y no se valora la experiencia. Entonces, aquí yo creo que en el caso concreto de Santiago me parece que es importante que Claudio Rego sea considerado en todo lo que es él y sin estas etiquetas de que es la oligarquía, de que es Orrego. Yo creo que hay experiencia, es una persona que ha demostrado tener compromiso social y compromiso con el sector público, siendo una persona muy capaz, calificada y que de hecho lo ha hecho en otras ocasiones, ha trabajado en empresas y en servicios privados. Por lo tanto, tenemos que salir de estas caricaturas. Me parece que eso es, pero también colabora a la caricatura lo que hablabas tú, Fernando, esto de viene el tsunami rojo, entonces yo me salvo solo, muy en la dinámica del presidente. Entonces Chaguardi, salímonos para allá,
el diputado Alessandri dice yo me debo a mi gente y entonces yo tengo que evitar que les quiten su plata cuando nadie ha hablado de eso. Y además, en el caso, y tomando el tema de la institucionalidad, y con esto termino, el diputado Alessandri es diputado, discuta esto en la sede legislativa, no por el diario, no con cartas, no con titulares. Y además hoy día ya presentó el proyecto que él anunció, lo presentó el diputado Durán, que también es de Renovación Nacional. Entonces finalmente parece que cada uno hace lo que le parece en gana, sin pensar en los efectos políticos, porque el efecto político que se produce con esto para la derecha es como sálvese quien pueda, salvemos los muebles del incendio, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy complejo estar en política hoy día, muy complejo, sí. Y tenemos todos que trabajar para que esto José Francisco, algún vuelo. José Francisco, para terminar, ¿cómo ves los días que vienen? ¿Qué se tiene que tomar decisiones ahí? Bueno, yo creo que viene muy movido, sobre todo muy atento a lo que pasa en la primaria, en la segunda vuelta de gobernadores. Yo creo que Santiago también tiene el efecto de que enfrenta al Frente Amplio con la democracia cristiana o con la exconcertación, que eso obviamente podría tener efectos presidenciales o en los posibles candidatos bien importantes. Y yo creo que la centroderecha tiene que estar atento a lo que pasa ahí respecto a precisamente a cómo se va a llevar a cabo esa elección. Me parece que si gana Claudio Rego con los votos de derecha, eso es un espaldarazo a una candidatura de Yanna Proboste, por ejemplo, que hoy día repunta como una de las personas con más apoyo para la presidencia. Bueno, muchas gracias a José Francisco Lagos y también a Paulina Bodanovich. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias también. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Paulsen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.